Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy en este vídeo el título cuarto de la Constitución española que trata de el gobierno y de la administración. Abarca desde el artículo 97 al 107. Es un título muy cortito, muy sencillo y que veremos las preguntas más importantes tipo test que han salido tanto del gobierno como de la administración. Bueno, la primera pregunta lo que nos dice es, según la vigente Constitución española, el gobierno ejerce la potestad reglamentaria. Esta pregunta hay que contestarla analizando el artículo 97 de la Constitución española, donde nos marca detalladamente cuáles son las funciones, las cosas que realiza el gobierno. El gobierno dirige, nos dice, la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Esta última frase que acabo de leer es muy importante que la retengáis para los exámenes, donde dice que el gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. ¿De acuerdo? Repito, función ejecutiva, potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Luego, en esa primera pregunta que nos decía, según la vigente Constitución española, el gobierno ejerce la potestad reglamentaria. La pregunta 2 dice, según la Constitución española vigente, el plazo para que algún candidato desde la primera votación de investidura obtenga la confianza de la Cámara es y tenéis que saber que es de 2 meses. Es decir, el candidato, desde que se lleva a cabo la primera votación de investidura, tiene 2 meses para conseguir la confianza de la Cámara. Esto está perfectamente reflejado en el artículo 99.5 de la Constitución. Dice, si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato, acordaos que puede haber más de uno, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, se refiere al Congreso de los Diputados, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. ¿De acuerdo? Es decir, que hay 2 meses de plazo, repito, desde la primera votación de investidura para que el candidato elegido elegido por el rey, obtenga la confianza de la Cámara. Si no, habrá que disolver y convocar nuevas elecciones. Pregunta 3. Dice, según el artículo 98 de la Constitución española, en la composición del gobierno, la figura de los vicepresidentes, aquí tenéis que tener claro, ¿realmente un vicepresidente es obligatorio o no es obligatorio? Es decir, ¿el presidente del gobierno está obligado o no a tener vicepresidentes? Pues hay que tener la claridad de leer el artículo 98, dice, el apartado 1 dice, el gobierno se compondrá del presidente, de los vicepresidentes en su caso. Luego de aquí podemos deducir que si nos está diciendo en su caso, vamos, la conclusión es clara que los vicepresidentes no son obligatorios, son potestativos, que es lo que nos dice aquí en la respuesta. La figura de los vicepresidentes es potestativa. El presidente del gobierno puede decidir tener vicepresidentes, uno o dos, o puede elegir no tener ningún vicepresidente, ¿vale?
Repito, el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros, que siempre va a haber ministros, y de los demás miembros que establezca la ley. La pregunta siguiente, la 4, dice, según establece el artículo 106 de la Constitución, la función de control de la potestad reglamentaria, sabemos todos que el gobierno tiene una potestad reglamentaria, pues esa función será controlada por los tribunales. Es decir, los tribunales tienen la obligación de controlar esa potestad reglamentaria del gobierno. ¿Vale? En el artículo 106, en el apartado 1, dice los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Pregunta 5. Dice, el supremo órgano consultivo del gobierno, y aquí os tenéis que saber que el órgano consultivo del gobierno se llama Consejo de Estado, que está regulado en el artículo 107 de la Constitución, que es muy breve y define: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y su competencia. Luego aquí nos pueden preguntar dos cosas. Una, ¿cuál es el órgano consultivo del gobierno? Tenemos que saber que es el Consejo de Estado. Y dos, ¿cómo se regula ese Consejo de Estado? Pues debéis de saber que a través de una ley orgánica. Una ley orgánica regulará, nos dice, su composición y su competencia. Pregunta 6. Dice, señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución española, el gobierno dirige la política interior y exterior. Verdadero. La administración civil y militar. Verdadero. La defensa del Estado. También verdadera. La acción judicial. Falso. El gobierno no dirige la acción judicial. Luego, en el artículo 97 es importante que lo leáis, incluso que lo memoricéis. Dice, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa nacional. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, eso ya lo sabíamos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pregunta 7. ¿Quién nombra a los miembros del gobierno? Pues los nombra el rey a propuesta del presidente del gobierno. El artículo 100 de la Constitución dice, los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Pregunta 8. Según la Constitución, ¿cuál de las siguientes no sería causa de cese del gobierno? Dice, tras la celebración de las elecciones generales. Si esta es una causa de cese del gobierno. Hay elecciones generales y por tanto el gobierno cesa. Por la pérdida de confianza parlamentaria prevista en la Constitución. También se presenta una cuestión de confianza por parte del presidente del gobierno, no obtiene la confianza adecuada y por lo tanto también cesaría el gobierno. Por dimisión o fallecimiento de su presidente. Y si dimite o fallece el presidente del gobierno, el gobierno también cesa. Por enfermedad grave de su presidente. Esta no está, establecida en la Constitución como una causa de cese del gobierno. Entonces os tenéis que ir al artículo 101, apartado 1 de la Constitución española, donde dice, el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la Constitución. ¿Vale? En el caso de la cuestión de confianza que hemos comentado antes.
o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Pregunta 9. Dice, de conformidad con el artículo 103, la administración pública actúa de acuerdo con los principios, y aquí os tenéis que saber, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Artículo 103 de la Constitución Española. Y el final es importante, dice, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Acordaros, tiene que cumplir esos principios, ¿vale? La administración pública, principios de eficacia, de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Lo digo porque esas dos palabras, ley y derecho, las suelen cambiar en las preguntas tipo test y suelen poner otros sustantivos para, digamos, intentar equivocarnos. Y la pregunta 10 dice, el acceso a la función pública que se regula en el artículo 103.3 de la Constitución Española, cita, el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. ¿Vale? En el artículo 103.3 dice, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos. El acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Acordaros, mérito y capacidad. Aquí ponen otras posibilidades para equivocarnos. Mérito e igualdad. Igualdad y capacidad. Todas son falsas. Acordaros, mérito y capacidad. Pregunta 11. La Constitución Española establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Eso ya lo sabemos. Pero hay un caso específico, y sigo leyendo, dice, en el caso en que la acusación fuera por traición a España, o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada, ¿vale? Esa responsabilidad solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Esto está en el artículo 102 de la Constitución, que textualmente dice lo que os acabo de comentar, que si la acusación es por traición o por un delito contra la seguridad del Estado, pues solamente podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesitará la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Tenéis que acordaros de esa cantidad, ¿vale? La cuarta parte de los miembros del Congreso. Y la última pregunta, la 12, dice, de acuerdo con el artículo 99.3 de la Constitución Española del 78, ¿cuál es la mayoría requerida para que el Congreso de los Diputados otorgue su confianza al candidato a la presidencia del Gobierno en primera votación? Pues en primera votación se va a exigir mayoría absoluta para ese candidato que pueda obtener y que pueda llegar a ser presidente del gobierno. Esto lo tenéis en el artículo 99.3 de la Constitución Española, donde dice, si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. Es decir, en primera votación le vamos a exigir mayoría absoluta. Pero bueno, a veces esa mayoría absoluta, como sabéis, no se consigue.
Entonces dice, de no alcanzarse dicha mayoría absoluta, ¿se entiende? Se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. ¿Vale? Es decir, primera votación, mayoría absoluta, no sale la mayoría absoluta, no llegamos, el candidato a presidente del gobierno no es capaz de conseguir la mayoría absoluta y 48 horas después, en segunda votación, le damos la posibilidad de ser presidente del gobierno con mayoría simple. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya hemos terminado este vídeo. Espero, como siempre, pues haberos ayudado. Sabéis que en los comentarios tenéis un link para poder acceder al contenido de este vídeo en mi página web de forma totalmente gratuita. Cualquier duda podéis consultármela por cualquier vía a mi email, Emilio Blasco, o a través de WhatsApp o a través de YouTube. Cualquier comentario, encantado de ayudaros. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Hasta luego.